¡Hey, trotamundos! ¿Qué tal? Yo soy Kurenai y aquí venimos a hablar de libros. Hace unas semanas os subí un vídeo sobre libros que leer en una tarde o libros ligeritos que leer en muy poco tiempo, y en ese vídeo dije que era un vídeo como muy específico para el verano, ¿no? Porque en el verano hay como dos tipos de lectores. Un tipo de lector al que le gusta leer sobre todo pues libros ligeritos, adictivos, que se leen enseguida, y otro tipo de lector que aprovecha las vacaciones de verano precisamente para leer tochos, para leer esos libros que en otro momento del año pues queremos leer, pero no nos animamos porque son libros que requieren mucho tiempo. Entonces Sarri, de la biblioteca de Sarri, a la que mando un besazo desde aquí, me dijo que sería interesante que hiciera un vídeo al contrario. Es decir, en aquel vídeo os hablaba de libros rápidos, ligeritos, adictivos, pues en este vídeo lo que os traigo es 8 tochos, me ha salido pareado, que podéis aprovechar para leer sobre todo en época de vacaciones, que es cuando tenemos más tiempo. Es verdad que subo este vídeo un poco tarde, porque ya casi se nos está terminando el verano y por ende se nos están terminando las vacaciones, pero digamos que mi planning de vídeo se me ha ido un poco al carajo, así que lo estoy subiendo cuando puedo. Primero tenemos que definir qué consideramos como tocho. Para mí, un tocho es un libro que supera las 500/600 páginas. También depende de la letra, por supuesto, porque hay libros que a lo mejor son de 400 páginas, pero tienen la letra muy pequeña, con lo cual también sería un tocho, porque realmente serían como más páginas de las que realmente tiene en maquetación. Y luego hay libros que tienen más de 500 páginas, pero que tienen la letra súper grande, entonces se leen relativamente rápido. Entonces, bueno, para que os hagáis una idea, más o menos todos los libros que os voy a enseñar tienen más de 500 páginas y además son libros realmente densos. Es decir, que aunque sean libros que a lo mejor no tienen demasiada longitud, sí que son libros con una historia muy densa, con una historia muy compleja, con una historia para la que necesitas sentarte tranquilamente con tu taza de té o con tu Coca-Cola con hielo, para que hace un calor de la leche, y pues eso, que necesitas sentarte, necesitas tu tiempo para leértelo. Entonces, os traigo un poquito de todo. He seleccionado libros de los que he hablado más en el canal o de los que he hablado recientemente en el canal, y también he seleccionado libros de los que hace bastante que no hablo. Además, también he intentado traer géneros más o menos variados, aunque sabéis que yo me muevo siempre por la fantasía, el thriller y no salgo mucho de ahí, pero bueno, he intentado también traeros cositas variadas. Así que, comencemos. Estos libros van sin ningún tipo de orden, ¿vale? Han sido libros que yo he ido sacando de la estantería, me he ido haciendo aquí una pila, así que os lo voy a ir enseñando según los he ido colocando. El primero del que os quiero hablar, un tocho considerable, un tocho que lo ha estado petando en España desde que se publicó, es Gideon la novena, la primera parte de la tetralogía La tumba sellada. Este libro no necesita demasiada explicación, es una mezcla entre ciencia ficción y fantasía que se describe como lesbianas nigromantes en el espacio, y creo que es la mejor descripción que se puede hacer de esta novela. ¿De qué va Gideon? Es un libro bastante complicado de explicar bajo mi punto de vista, porque es difícil contar de qué va la trama, porque no es una trama que esté demasiado definida. Y tampoco se puede decir mucho porque entonces se estropea la experiencia, pero bueno, yo voy a intentarlo. En Gideon la novena tenemos como el universo dividido en diferentes planetas y cada planeta es una casa. Gideon vive en la novena casa y ella junto con Harrow son las protagonistas. Harrow es como la líder, por así decirlo, de la novena casa. Bueno, realmente son sus padres, pero en la práctica es Harrow, y Gideon es una chavala que vive ahí, pero que realmente no nació en la novena casa, sino que apareció allí. Entonces, ¿qué pasa? Que Harrow y Gideon se llevan a matar, ¿vale? Se llevan como el culo. Pero hay una competición en la que el emperador de las 9 casas quiere conseguir nuevos lictores, que sean como una especie de guardia personal del propio emperador. Entonces, los lictores tienen que ser nigromantes muy capacitados o nigromantes pues muy fuertes, muy poderosos, etc. Por lo tanto, de cada casa tienen que ir 2 personas. Uno que sería el nigromante, que en este caso sería Harrow, y la segunda persona que sería el caballero, que en este caso sería Gideon. Entonces, Harrow, a pesar de que odia a Gideon, le propone a Gideon ser su caballera, y Gideon acepta porque Harrow le promete que a cambio de ser su caballera le dará la libertad, porque Gideon quiere escaparse de la novena casa pero no la dejan. Entonces Harrow le dice: vale, si me haces de caballera en esta prueba, pues yo te doy la libertad y te dejo que te vayas de la novena casa. Total, que todas las casas se reúnen y hay una especie de competición con nigromantes y caballeros, y quien consiga sobrevivir o quien consiga pasarse esa competición y todas las pruebas que hay se convertirá en lictor del emperador. Esto es un poco un resumen a grandes rasgos, porque en realidad ocurren muchísimas cosas muy complejas y, en fin, que es que tenéis que leer el libro porque es muy complicado explicar de qué va. Este libro es muy denso, este libro cuesta mucho leerlo, en el sentido de que están pasando muchísimas cosas, de que es un libro extremadamente complejo donde tenemos que aprender, entre otras cosas, cómo funciona la nigromancia, cómo funcionan las casas, cómo funciona el gobierno, cómo funciona, en fin, un millón de cosas, y es bastante complejo.
Entonces este es un libro con el que tienes que sentarte y leerlo con calma, no solamente porque es un tochal, sino porque, como ya digo, es bastante complicado de entender qué narices está pasando, básicamente. Aún así yo lo recomiendo mucho, también os digo que es un libro que o amas o odias, así que yo creo que si tenéis interés por Gideon deberíais ver varias reseñas al respecto para decidir si es vuestro tipo de libro o no. El siguiente tochal que os quiero recomendar es Moriré besando a Simon Snow de Rainbow Rowell. La verdad es que esta autora me gusta mucho y apenas la menciono por el canal, pero también es verdad que hace mucho que no publica nada. No sé si es que hace mucho que no se traduce nada de ella al español o que simplemente no está publicando nada. Pero bueno, en su momento era una autora de la que yo me leí todo lo que han publicado en España y sin duda uno de mis libros favoritos es este de aquí, que surge a raíz de un fanfic que escribió la propia autora en otras de sus novelas. Antes de este libro hay otra novela previa que se llama Fangirl, donde la protagonista es una fangirl a la que le encanta escribir fanfiction. Entonces, el fanfiction que está escribiendo en ese libro es este de aquí, el de Simon Snow, pero no hace falta leerse Fangirl con anterioridad para poder entender esta novela, ¿vale? Esta novela es completamente independiente, es la primera parte de una trilogía y esto es básicamente una parodia de Harry Potter. Si os gusta Harry Potter, yo creo que es un libro que os puede gustar bastante. En este libro lo que la autora plantea es qué pasa si tenemos a un elegido que no se siente como el elegido, que él mismo no se considera el elegido y que se supone que tiene que tener unos poderes, unas capacidades, algo especial que el protagonista realmente no tiene. O sea, tenemos como protagonista a Simon Snow, que está en un colegio de magia, que supone que es el elegido para acabar con el mal, con el villano que asola su mundo, etcétera, 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 pero él no solo no se siente como el elegido, sino que realmente es un desastre. O sea, no tiene las capacidades que se supone que le asociamos al elegido. En el caso de Harry Potter tenemos a Harry Potter, que es el mejor, el más listo, el más valiente, etcétera, 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 que es verdad que si Hermione no existiera, pues Harry Potter se habría comido los mocos, pero bueno, como que tiene ciertas cualidades que asociamos con un protagonista que es el elegido. En este caso no, ¿vale? Se puede decir que Simon Snow es como el anti-elegido. Y aparte de eso también tenemos el cliché de qué habría pasado si Harry y Draco se hubieran liado, ¿vale? O sea, esto es una especie de fanfic de Harry Potter, versión paródica, y además donde tenemos a Simon Snow como Harry Potter, que es lo contrario que Harry, y luego tenemos a otro personaje que se parece sospechosamente a Draco, aunque he de decir que aquí este personaje que se llama Bud me gusta infinitamente más que Draco Malfoy, ¿vale? A mí Draco Malfoy me cae como el culo y Bud me pareció un personaje absolutamente maravilloso y creo que es el mejor personaje de este libro. Luego también tenemos a otra chavala que no recuerdo cómo se llama, que sería como Hermione. Bueno, y básicamente es eso, ¿no? Es como leerte un fanfic de Harry Potter, pero un poco con los tropos invertidos. Es un libro muy divertido, es un libro que me gustó muchísimo. Aunque es una trilogía, realmente este libro te lo puedes leer de manera independiente porque, que yo recuerde, su final es lo suficientemente cerrado como para que no sientas realmente una necesidad de leerte los siguientes libros. De hecho, yo no me he leído los siguientes libros porque dicen que el segundo ya baja bastante y que el tercero es como el peor de la trilogía. Entonces, bueno, el primer libro es absolutamente maravilloso, así que si os queréis quedar solamente con este, pues creo que lo podéis leer de manera independiente porque, vamos, que yo recuerde en su momento ni siquiera sabía que iba a ser trilogía. De hecho, creo que cuando la autora concibió este libro ni siquiera iba a escribir una trilogía. Entonces, hasta donde yo recuerdo, puedes leerlo perfectamente sin necesidad de tener que continuar con la trilogía. Cambiamos de tercio y vamos con el thriller y os quiero recomendar este tocho de aquí, que voy a leer el título porque es muy largo y siempre me confundo, y se titula La verdad sobre el caso Harry Quebert de Joel Dicker. Este libro creo que no necesita presentación porque es un libro que todo el mundo conoce, lo haya leído o no, y además Joel Dicker es un autor que siempre está como muy en boga, ¿no? Porque cada 2x3 está publicando cosas. De hecho, hace poco publicó el libro de no sé qué de Alaska Sander, os dejaré por aquí la portada, que se supone que es una continuación de este. Pero lo mismo que os he dicho en el libro anterior, este libro lo podéis leer de manera completamente autoconclusiva porque el misterio que se plantea aquí se resuelve, ¿vale? Así que lo podéis leer como un libro independiente. Aquí tenemos como protagonista a Marcus, que es un escritor que de repente escribe una novela, la novela lo peta muchísimo y entonces él siente la presión de que su siguiente libro tiene que estar a la altura del libro que le dio a conocer. Por un lado tenemos como esa trama que es súper interesante, sobre todo si os gusta escribir, porque se plantea mucho cómo funciona el mundo editorial, cómo funciona el mundo de la literatura, la presión que sienten los autores, sobre todo cuando un libro tiene tantísimo éxito, ¿no? Que sientes la presión de que la siguiente novela tiene que ser igual de buena que la anterior. Entonces, por un lado nos plantea eso, que es súper interesante, y por otro lado nos plantea lo que viene siendo el misterio. Y es que en el jardín de Harry Quebert, que es un gran amigo de Marcus, nuestro protagonista, el escritor, se encuentra el cadáver de Nola. Nola es una adolescente que desapareció hace muchísimos años, que nadie sabía dónde estaba, si estaba muerta, si seguía viva, si había huido, nadie sabía nada de ella, y pues de repente descubren el cadáver en el jardín de este señor, con lo cual pues la policía acusa a Harry de haber asesinado a Nola, porque además Harry en el pasado, antes de que la chica desapareciera, estuvo muy relacionado con ella.
Entonces Marcus decide que su nueva novela la va a escribir en base al misterio de por qué el cadáver de Nola apareció en su jardín, va a investigar qué relación realmente hubo entre Harry y Nola y si realmente su amigo fue el asesino de esta muchacha. Este thriller yo lo recomiendo muchísimo porque es increíblemente adictivo, o sea, es uno de los mejores thrillers que yo he leído jamás. Pero tiene cosas bastante cuestionables, que es uno de los motivos o el gran motivo por el que la gente echa pestes contra este libro, y yo sinceramente lo entiendo muy bien. Y aunque es un poco spoiler, creo que debéis saber qué trigger warning es por si decidís leer este libro para que sepáis un poco lo que os vais a encontrar. Y es que aquí nos encontramos una relación de amor bastante desigual entre un adulto y una adolescente. Hay ciertos momentos en los que esta relación se romantiza, evidentemente se romantiza desde aquellos que están dentro de la relación, o sea que no es que el autor la romantice, o yo al menos no lo siento así, sino que pues cuando obviamente hay capítulos o momentos narrados desde las dos personas implicadas en la relación, pues obviamente la romantizan porque se supone que están enamorados, en fin, con muchas comillas. Hay otros personajes que juzgan fuertemente esa relación, evidentemente, y que critican ampliamente ese tipo de relaciones desiguales. Hay gente que considera que este libro lo que hace es romantizar esa relación, yo no lo considero como tal, yo no creo que el autor esté romantizando ese tipo de dinámicas, no fue mi sensación mientras lo leía, pero es cierto que hay gente que considera que es así. Entonces bueno, yo os lo digo porque aunque puede ser bastante spoiler, creo que es importante que estas cosas vayan sabidas, no sea que luego os empecéis a leer el libro, os encontréis eso y os horroricéis. Aún así, como thriller es buenísimo, es súper adictivo, es un total, pero se lee rapidísimo, o sea, yo es que me lo ventilé. Ahora voy a recomendaros mi saga favorita de ciencia ficción y distopía, que es Amanecer Rojo de P.S. Proud. Este es otro de esos libros como Gideon en el que tienes que sentarte tranquilamente con tu té, con tu café, con tu Coca-Cola y leértelo, porque aunque es verdad que no es demasiado extenso, de hecho supera las 500 páginas por poco, también es verdad que es el más corto de la saga. Ahora mismo hay como 5 libros publicados en español y se supone que la saga va a terminar con un 6º libro. Esta es la saga que os he comentado muchas veces que está dividido en 2 trilogías, con lo cual os podéis leer simplemente la primera trilogía y ya está, y cortar ahí, porque la segunda trilogía transcurre, si no recuerdo mal, 10 años después de la primera, entonces bueno, os podéis quedar solamente con la primera trilogía. Y también os digo que este es el más corto de todos los que ha escrito el señor, o sea, yo creo que cada libro es un poco más largo que el anterior, pero bueno, aunque no sea un gran tocho como tal, sí que es uno de esos libros que, insisto, tienes que sentarte, leértelo con mucha calma, sobre todo porque hay muchísimos personajes, porque hay muchísimas subtramas, porque pasan muchísimas cosas al mismo tiempo, entonces necesitas como asentarlo todo bien, necesitas como asumirlo todo bien e interiorizarlo todo bien para poder entender la historia y sobre todo para poder entender los siguientes libros, porque a mí lo que me pasaba, que creo que lo he comentado varias veces, es que yo dejaba mucho espacio entre un libro y otro, podía pasar tranquilamente 1 o 2 años hasta que me leía el siguiente libro, y esa es una de las peores cosas que puedes hacer con esta saga, porque como dejes pasar tanto tiempo entre un libro y otro, cuando quieras leerte el siguiente se te habrá olvidado literalmente todo lo que pasaba en el libro anterior. En Amanecer Rojo tenemos un sistema poblacional de castas, donde cada casta es un color y dependiendo de la casta que hayas nacido tienes unos privilegios u otros. Entre otros colores tenemos a los dorados, que son como los gobernadores, los dioses, los ricos, los más poderosos, que viven pues a todo trapo con toda clase de lujos, y luego tenemos a los rojos, que serían como los esclavos, la mano de obra. Entonces, esta historia se sitúa en Marte. Los rojos están trabajando como en la parte subterránea de Marte porque ellos lo que están haciendo es como aclimatar el planeta para que el resto de castas pueda mudarse a Marte, porque el planeta Tierra pues ya es inhabitable, entonces tienen que buscar otro planeta al que mudarse, y en este caso es Marte. Entonces los rojos básicamente están ahí esclavizados con una vida de mierda, encargándose de que el planeta Marte sea respirable y sea habitable, y entonces nuestra protagonista es Darrow, que es un rojo. Darrow vive una vida normal con su familia, con su mujer, es verdad que está amargado porque es lo que viene siendo un esclavo que trabaja como un cerdo, y además las condiciones de vida que tienen allí son absolutamente miserables, pero bueno, es como que está resignado porque al fin y al cabo ha nacido rojo y es lo que le toca. Hasta que un día, por diversas circunstancias, contacta con él un señor que le dice que todo lo que lleva creyendo toda su vida es absolutamente mentira, que el planeta Marte está perfectamente habilitado para que la gente viva allí, y no solo eso, sino que los dorados llevan un montón de tiempo viviendo en la superficie de Marte y llevan todos esos años mintiendo a los rojos para tenerlos como mano de obra esclavizada, mientras ellos viven en la superficie una vida de lujo. ¿Qué pasa? Que esto a Darrow lógicamente le cabrea un montón, en plan, llevo toda mi vida siendo un puto pringao creyendo que cuando terminemos de habilitar Marte nos van a dar un buen puesto, nos van a dar un buen sitio para vivir, porque básicamente lo que hacen los dorados es prometerles una vida mejor cuando terminen de trabajar. Lo que pasa es que no tienen intención de dejarles terminar de trabajar. Entonces el que contacta con él le dice: tenemos un plan
para poder derrocar a los dorados desde dentro, para terminar con su tiranía, con su dictadura y que todas las castas podamos ser iguales. El plan consiste en convertir a Darrow en un dorado, que se haga pasar por un dorado, que se infiltre en su sociedad y desde dentro pues básicamente reventarla. El primer libro en concreto, Darrow tiene que meterse a una especie de competición que hacen entre los chavales dorados, o como para conseguir su puesto dentro de la jerarquía de los dorados, que básicamente son unos juegos del hambre donde todos los ricachones meten a sus hijos a matarse, a morirse de hambre, a pelearse entre ellos, y los que sobrevivan pues como que terminan siendo parte de esa sociedad. Y lo guay que tienen estos juegos del hambre es que están mezclados con la mitología romana. Así que yo creo que si sois fans de las distopías y si sois fans concretamente de los juegos del hambre, este es un libro que os va a gustar un montón. Además, una cosa que siempre destaco de este autor es que escribe maravillosamente bien, me flipa la pluma de Pierce Brown, me parece que tiene un estilo de escritura increíble. Es un libro que además tiene muchísima violencia, así que si sois un poco, bueno, contrarios a este tipo de novelas, a lo mejor no es vuestro libro porque tiene bastante sangre y escenas bastante explícitas. Al fin y al cabo estamos en unos juegos del hambre, pero son bastante más hardcore que los juegos del hambre que conocemos. También tiene un montón de intrigas políticas y en fin, tiene un montón de elementos que a mí me flipan. Y también que sepáis que se está haciendo una película, ¿vale? Si sois de las personas a las que les gusta leerse antes el libro que verse la película, que sepáis que ya se ha dado el pistoletazo de salida a la película. Creo que va a ser película, no serie. Así que este es el tiempo para leeros el libro, porque yo creo que la película va a ser espectacular, porque este es uno de esos libros que tú mientras lo vas leyendo piensas, madre mía, qué bien quedarían estas escenas en la gran pantalla. Y por fin se van a cumplir mis plegarias. Así que nada, Amanecer Rojo, súper recomendadísimo. Siguiente tocho, otro cambio de tercio completamente radical, La historiadora de Elizabeth Kostova. Esto es una novela histórica mezclada con fantasía donde tenemos como protagonista a Drácula. Aquí tenemos como protagonista a un profesor que hace años, cuando estaba estudiando su tesis, pues de repente en la biblioteca le apareció un libro extrañísimo, un libro antiguo, y empezó a investigar un poco y se dio cuenta de que era un libro que estaba relacionado con la Orden del Dragón, cuyo líder era Vlad Tepes, más conocido como Drácula. Entonces, ¿qué pasa? Que este señor, hablando con su profesor de tesis del momento, le cuenta sobre el descubrimiento de este libro, y su profesor de tesis le dice que él recibió el mismo libro hace años y que inició su propia investigación para averiguar de dónde salía ese libro. ¿Qué ocurre? Que al día siguiente de tener esa conversación, su profesor de tesis desaparece misteriosamente, dejando un rastro de sangre. Así que nuestra protagonista cree que esa conversación ha sido como el detonante para que los fantasmas o los monstruos que persiguieron a su profesor en su momento a raíz de investigar sobre ese libro hayan regresado y hayan venido a por él. Es un libro extremadamente interesante que me recuerda un poco a los libros de Dan Brown, de Ángeles y Demonios y todos estos, porque una pista te lleva a otra pista y esa pista te lleva a otra pista y como que vas siguiendo un caminito de miguitas de pan para descubrir realmente quién fue Vlad Tepes, si realmente Vlad Tepes fue un vampiro, si realmente era Drácula, dónde está enterrado Vlad Tepes. Se nota muchísimo, pero muchísimo que la autora ha investigado mogollón acerca de esta figura. De hecho, creo recordar que según ella tardó 10 años en escribir este libro y la verdad es que se nota, ha hecho una investigación muy minuciosa, pero es verdad que esta vertiente más histórica está mezclada un poco con la fantasía, porque al fin y al cabo estamos hablando de vampiros, entonces en algún momento la figura del vampiro tiene que aparecer. Es un libro que a mí me pareció una delicia, pero que es verdad que tiene muchísimo componente histórico. En fin, que es un libro que vas a disfrutar un montón si te gusta la figura de Drácula, sin duda, si te gusta además el libro de Drácula, porque también tiene cierto estilo epistolar en cómo está escrito, y sobre todo si te gusta la histórica, y si te gustan los libros densos, y si te gustan los libros con los que realmente tienes que sentarte y leerlo a conciencia, porque esto se tarda mucho en leerlo. Seguimos un poco con esa mezcla entre fantasía e historia y os quiero recomendar La voz de Amunet de Victoria Álvarez. Aquí tenemos una historia dividida en dos tramos temporales. Por un lado tenemos una trama que está ambientada en la época napoleónica, en la época en la que Napoleón estaba fascinado / obsesionado con Egipto, y entonces tenemos a un chaval, que no recuerdo cómo se llama, francés, que está en Egipto pues investigando las tumbas y haciendo estudios de egiptología. En una de esas se encuentra con Sahin, de ver si me acuerdo, que es un saqueador de tumbas, un ladrón de tumbas, y resulta que Sahin tiene la peculiaridad de que es capaz de comunicarse con los muertos. Entonces, una de esas tumbas se encuentra con el fantasma de Amunet, y entonces Amunet le pide ayuda para resolver ciertas cuestiones del pasado. Aquí se bifurca de nuevo la trama y tenemos entonces la trama del presente, que es la época de Napoleón, y la trama del pasado, donde Amunet desde niña nos va contando cómo fue su vida. Tengo que decir que la parte que está ambientada en la época de Egipto, de los faraones y todo esto, fue mi favorita. Se nota muchísimo también aquí que la autora ha hecho un trabajo de investigación absolutamente brutal, y la parte de Egipto me encantó de principio a fin, fueron mis capítulos favoritos, los disfruté como una enana, y la parte de Napoleón me aburrió un poquito más. No es que esté mal,
sino que simplemente digamos que esa historia que transcurre como más en el presente no tenía tanto mi atención como la de Egipto y me parecía un poco más, pues no sé, sosa, por así decirlo. Es un libro del que te enamoras por la trama, del que te enamoras por la ambientación. La ambientación en Egipto es absolutamente maravillosa. Es verdad que la ambientación en Francia también, pero ya digo que mi predilecta fue la de Egipto. También te enamoras de los personajes, especialmente de Amunet y de Kai. También te enamoras profundamente de la relación que hay entre ellos dos. Me pareció súper tierna, me pareció súper bonita, en fin, es que esa parte me encantó. Y lo bueno que tiene este libro es que si queréis conocer a Victoria Álvarez, pues es un libro autoconclusivo, porque hasta donde yo sé el resto de libros son trilogías o sagas, entonces yo creo que para conocer a la autora este libro es una buena muestra. Y además, si os gusta Egipto, como a mí, que soy una fanática de Egipto, pues esta lectura estoy convencida de que os va a encantar. Y ya los dos últimos tochos que os voy a recomendar, por los que voy a pasar muy rápido, primero porque ya los conocéis porque los menciono bastante en el canal y segundo porque me estoy asfixiando, vosotros no lo veis porque yo voy a estar haciendo cortes, pero entre libro y libro me estoy abanicando con un pai pai porque es que de verdad es insoportable. El penúltimo libro que os voy a recomendar, que obviamente tiene que estar aquí, es El Priorato del Naranjo. De este libro ya os hablé hace poco en un vídeo sobre libros de fantasía autoconclusivos, así que os lo dejaré enlazado para que vayáis directamente ahí. Y este lo he querido meter aquí a pesar de que he hablado ya mucho de él, porque normalmente cuando lo menciono en el canal, el primer comentario que me hacéis todas es que es un libro muy gordo, es que es un libro muy tocho, es que me lo quiero leer pero es que es larguísimo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues por eso he creído conveniente volver a mencionarlo. Sí, es un libro muy tocho, sí, es un libro muy largo, sí, es un libro muy denso, sí, es un libro muy complejo, pero es una maravilla de libro. De verdad, os tenéis que leer El Priorato del Naranjo. Y ahora que es verano, que tenéis tiempo, pues qué mejor momento para darle una oportunidad, porque os aseguro que no os vais a arrepentir. Y para finalizar, si yo digo tocho, el primer autor que me viene a la cabeza es, por razones evidentes, Brandon Sanderson. Así que, en un libro sobre tochos, no puedo no recomendaros Nacidos de la Bruma. Esta es la tercera parte, El héroe de las eras, básicamente porque es el único libro que tengo en físico, ¿vale? No tengo ni el primero ni el segundo, pero intentaré remediarlo en algún momento. De este libro tampoco os voy a hablar mucho porque soy una pesada con Nacidos de la Bruma, porque no paro de recomendar esta trilogía, pero obviamente Sanderson es sinónimo de tochos. Podría recomendar aquí El Archivo de las Tormentas, pero es que todavía no lo he leído. Y también podría recomendar Escuadrón, porque también es bastante tocho. Lo que pasa es que Escuadrón se lee bastante rápido. En cambio, Nacidos de la Bruma no. Nacidos de la Bruma son unos libros que no solamente tienen bastante longitud de páginas, sino que pues hay que también tomarse su tiempo para leerlo. Pero vaya, lo dicho, que si no habéis leído nada de Sanderson, pues es un momento perfecto para empezar con algo de él. Yo recomendaría empezar realmente por cualquier libro, porque todos los libros que me he leído de él son una absoluta maravilla. Yo le conocí con El Ritmatista, luego lo conocí con El Antris y me gustaron muchísimo, pero definitivamente me enamoré de él con Nacidos de la Bruma, así que yo os recomiendo empezar por Nacidos de la Bruma, pero es verdad que podéis empezar con cualquier libro de Sanderson, que cualquiera de ellos es absolutamente maravilloso. Y hasta aquí mi recomendación de libros tochos perfectos para leer en verano. Más que nada porque en verano tenemos tiempo para leer. No porque sean ligeros, ni porque estén ambientados en verano, ni nada así, como ya habéis visto. Como siempre, podéis dejarme vuestras sugerencias sobre libros tochales que aprovechamos para leer en momentos en los que tenemos más tiempo, que sabéis que yo siempre leo y respondo los comentarios y me gusta mucho que me recomendéis libros porque muchas veces no los conozco o simplemente no estaban en mi radar, así que yo siempre lo agradezco un montón. Recordad que podéis seguirme en mis redes sociales, Twitter, Instagram y el blog, donde voy reseñando de una manera mucho más detallada todo lo que leo. Si os ha gustado este vídeo y que os gusta el contenido de mi canal, no os olvidéis de suscribiros. Os recuerdo que hay vídeo todos los sábados a las 6 de la tarde, hora española. Muchísimas gracias por estar un día más conmigo y nos vemos en el próximo vídeo.